La seguridad en Sinaloa volvió a quedar bajo los reflectores después de un operativo conjunto que terminó con la detención de 10 presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Concordia. El despliegue realizado por fuerzas federales y estatales permitió ingresar a un inmueble que se encontraba bajo una orden de cateo y localizar en su interior a un grupo de personas que, de acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, fueron detenidas en flagrancia. Entre los 10 sospechosos destacan 7 personas de nacionalidad extranjera, un elemento que agrega una nueva dimensión a las investigaciones, debido a que hasta el momento las autoridades no han revelado ni sus identidades ni los países de procedencia. El operativo representa un nuevo movimiento dentro de las acciones de seguridad que se desarrollan en territorio sinaloense, particularmente en una zona que durante los últimos meses ha estado marcada por la presencia de diferentes grupos vinculados con actividades criminales. Concordia tiene una ubicación estratégica dentro del estado, al encontrarse en una región que conecta diferentes rutas y municipios, por lo que cualquier acción de las fuerzas de seguridad en este territorio puede tener implicaciones importantes para las investigaciones relacionadas con las organizaciones que operan en Sinaloa. La intervención fue realizada de manera coordinada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. La participación conjunta de estas instituciones permitió ejecutar una orden de cateo y asegurar el inmueble donde fueron encontrados los 10 sospechosos. De acuerdo con los datos disponibles, el operativo no terminó únicamente con las detenciones, sino también con el aseguramiento de una cantidad considerable de armamento, municiones, equipo táctico, sustancias ilícitas, un equipo de radiocomunicación y 3 motocicletas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Entre los objetos asegurados aparecen 12 armas largas, 70 cargadores y 3.376 cartuchos de diversos calibres. La cantidad de municiones localizada constituye uno de los elementos más relevantes del operativo, debido a que permite dimensionar el nivel de preparación que presuntamente mantenía el grupo localizado dentro del inmueble. También fueron aseguradas diversas dosis de metanfetamina, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente cuál era la cantidad exacta de la sustancia incautada, ni se ha determinado oficialmente el propósito que tendría dentro de la estructura investigada. El hallazgo de equipo táctico también llamó la atención de las autoridades. Este tipo de objetos puede formar parte del equipamiento utilizado por personas involucradas en actividades criminales, aunque su presencia por sí sola no permite determinar automáticamente la función específica de cada uno de los detenidos. Precisamente por ello, las investigaciones deberán establecer cuál era el papel que presuntamente desempeñaban los 10 individuos localizados en el inmueble. Otro elemento asegurado fue un equipo de radiocomunicación. Este objeto podría ser relevante dentro de la investigación, ya que los dispositivos de comunicación pueden convertirse en una fuente de información para determinar la manera en que se coordinaban las personas que permanecían dentro del inmueble. Sin embargo, será necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes para saber si el equipo contiene información útil y si efectivamente estaba siendo utilizado para coordinar actividades ilícitas. Las autoridades también aseguraron 3 motocicletas. Estos vehículos pueden ser utilizados para desplazamientos rápidos, vigilancia o transporte, pero nuevamente será la investigación ministerial la que determine cuál era su función específica. La importancia de estos aseguramientos radica en que cada elemento localizado puede ayudar a reconstruir el funcionamiento del grupo y establecer posibles conexiones con otros hechos investigados en la región. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la presencia de 7 extranjeros entre los 10 detenidos. La información disponible señala que 7 de las personas capturadas son de nacionalidad extranjera, pero las autoridades todavía no han revelado cuáles son sus países de origen. Tampoco se han dado a conocer sus nombres, edades o antecedentes. Por ese motivo, cualquier versión que pretenda identificar a los detenidos con miembros específicos de alguna organización criminal debe ser considerada como no confirmada hasta que exista información oficial. La presencia de ciudadanos extranjeros en un operativo de esta naturaleza abre diferentes líneas de investigación. Las autoridades deberán establecer cómo llegaron estas personas a Sinaloa, cuánto tiempo llevaban en el estado, cuál era su relación entre ellas
y especialmente, si tenían algún vínculo con una organización criminal que opere en la entidad, también será necesario determinar si ingresaron al país de manera regular y si contaban con antecedentes judiciales en México o en sus respectivos países. Este punto podría adquirir relevancia internacional dependiendo de las nacionalidades que finalmente sean confirmadas. Si los detenidos tienen antecedentes o investigaciones abiertas en otros países, la información podría ser compartida mediante los mecanismos de cooperación correspondientes. Sin embargo, por ahora, no se ha informado públicamente que alguno de los 10 detenidos tenga una orden de captura internacional o antecedentes concretos fuera de México. Lo que sí se sabe es que los 10 sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Esta etapa será fundamental para determinar su situación jurídica. El Ministerio Público deberá integrar las carpetas de investigación, analizar los objetos asegurados y determinar qué delitos podrían atribuirse a cada una de las personas detenidas. La puesta a disposición no significa que los 10 individuos hayan sido declarados culpables, sino que quedaron bajo investigación de las autoridades competentes. La diferencia es importante porque en este tipo de operativos suele existir una gran cantidad de información preliminar que posteriormente debe ser comprobada ante las autoridades judiciales. El armamento localizado, las sustancias, los vehículos y el equipo táctico tendrán que ser sometidos a los procedimientos periciales correspondientes. También será necesario establecer la relación concreta entre cada detenido y los objetos encontrados dentro del inmueble. El aseguramiento de 12 armas largas constituye uno de los elementos más significativos de la intervención. A ellos se suman 70 cargadores y más de 3.300 cartuchos en conjunto. Se trata de un volumen importante de material bélico que quedó bajo resguardo de las autoridades federales para su análisis e integración a la carpeta de investigación. La cantidad de cartuchos también resulta relevante porque representa una reserva considerable de municiones. Sin embargo, no debe interpretarse automáticamente como evidencia de que los 10 detenidos hayan participado en un determinado número de hechos violentos. Para llegar a una conclusión de ese tipo, serían necesarias investigaciones balísticas, análisis de armas y la comparación con evidencias obtenidas en otros acontecimientos. Los estudios periciales podrían determinar si algunas de las armas aseguradas fueron utilizadas previamente en otros delitos. En caso de existir coincidencias balísticas, los investigadores podrían establecer posibles vínculos entre el inmueble cateado y otros hechos ocurridos en la región. Este tipo de análisis puede tardar tiempo, pero resulta fundamental para determinar la verdadera dimensión de un aseguramiento de armas. La presencia de metanfetamina también abre otra línea de investigación. Las autoridades deberán establecer la cantidad exacta de sustancia asegurada, su composición y la posible finalidad que tenía, dependiendo de los resultados periciales y de las circunstancias del hallazgo. La posesión de la droga podría formar parte de los cargos que se investiguen. La combinación de armas, municiones, equipo táctico, comunicaciones, motocicletas y sustancias ilícitas será analizada en conjunto. La investigación no solamente busca determinar qué objetos estaban dentro del inmueble, sino establecer si todos ellos estaban relacionados con una misma estructura criminal. El inmueble cateado también se convierte en una pieza central de la investigación. Las autoridades deberán revisar cuidadosamente cada espacio del lugar para identificar posibles evidencias adicionales, documentos, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, huellas, fotografías, registros, dinero u otros elementos podrían aportar información sobre las actividades de quienes se encontraban en el sitio. La importancia de los cateos radica precisamente en que permiten acceder a lugares que pueden funcionar como puntos de reunión, almacenamiento o refugio. Sin embargo, la función concreta del inmueble en este caso todavía no ha sido determinada públicamente. Tampoco se ha confirmado a qué organización criminal pertenecerían los detenidos. Aunque la situación de seguridad de Sinaloa ha estado marcada por disputas entre diferentes grupos y facciones, no existe información oficial en los datos proporcionados que permita atribuir directamente a los 10 detenidos una organización específica. Este punto debe mantenerse claro porque la investigación apenas comienza. Identificar a un grupo de personas armadas dentro de un inmueble no es suficiente para establecer públicamente su pertenencia a una organización determinada. Para ello, las autoridades necesitan obtener pruebas que permitan vincularlos con una estructura criminal concreta. La investigación podría avanzar mediante interrogatorios, análisis de teléfonos y radios, revisión de vehículos
estudios de armamento y seguimiento de las comunicaciones. También podrían investigarse los movimientos financieros de los detenidos y sus posibles conexiones con otras personas. En particular, el equipo de radiocomunicación asegurado podría convertirse en una pieza de interés para los investigadores. Si se logra recuperar información de las frecuencias utilizadas o establecer comunicaciones previas, podría ser posible identificar a otros individuos relacionados con el grupo. No obstante, esto dependerá de las condiciones del equipo y de los resultados de los peritajes. Las 3 motocicletas aseguradas también podrían ser sometidas a revisión para determinar su procedencia. Las autoridades podrían verificar números de serie, registros de propiedad y posibles reportes de robo. Si alguna de ellas cuenta con antecedentes, podría aportar nuevas pistas sobre las actividades de los detenidos. Todo esto demuestra que un operativo de seguridad no termina con la captura de las personas. En realidad, la detención representa el comienzo de una segunda etapa en la investigación. Durante esa etapa, las autoridades deben convertir los objetos asegurados y las evidencias encontradas en elementos que permitan sostener jurídicamente las acusaciones correspondientes. El objetivo es determinar qué responsabilidad individual podría tener cada detenido y evitar que la investigación se base únicamente en suposiciones. El hecho de que los 10 sospechosos hayan sido capturados dentro de un inmueble sometido a una orden de cateo será revisado también desde el punto de vista jurídico. La legalidad de la diligencia, la forma en que se ejecutó y la cadena de custodia de los objetos asegurados serán aspectos fundamentales para la posterior integración del expediente. La cadena de custodia adquiere especial importancia cuando se trata de armas, drogas y dispositivos electrónicos. Cada objeto debe ser correctamente registrado, asegurado y trasladado para que pueda ser presentado posteriormente como evidencia. Cualquier irregularidad podría ser cuestionada durante el proceso legal. Mientras estas investigaciones avanzan, el operativo también genera preguntas sobre la situación de seguridad en Concordia. La detención de 10 presuntos integrantes de una estructura criminal, acompañada por el aseguramiento de un arsenal, demuestra que las autoridades están realizando acciones de vigilancia y persecución en una zona donde pueden existir células dedicadas a diferentes actividades ilícitas. Concordia es especialmente relevante por su ubicación. El municipio se encuentra en una región que conecta zonas de la costa con áreas serranas y que históricamente ha tenido importancia para diferentes rutas de movilidad. Esta característica hace que los operativos realizados en el municipio sean observados con atención. Sin embargo, tampoco debe concluirse automáticamente que el inmueble cateado representaba el centro de operaciones de una organización completa. Hasta que las autoridades proporcionen más información, únicamente puede afirmarse que 10 personas fueron detenidas y que en el lugar se encontró el material asegurado. Otro elemento que llama la atención es la coordinación entre diferentes instituciones. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal participaron en el operativo. Esta colaboración refleja el modelo de seguridad conjunta que se utiliza en diferentes regiones del país para enfrentar situaciones que requieren mayor capacidad operativa. La participación simultánea de instituciones federales y estatales puede facilitar el intercambio de información y permitir que los operativos tengan mayor alcance. También puede ayudar a cubrir diferentes funciones: vigilancia, despliegue territorial, investigación y aseguramiento. En el caso de Concordia, la coordinación permitió ejecutar el cateo y detener a los 10 sospechosos sin que, según la información proporcionada, se reportara un enfrentamiento durante la intervención. Este punto también resulta relevante porque demuestra que no todos los operativos contra estructuras criminales terminan necesariamente en confrontaciones armadas. El hecho de que los detenidos hayan sido localizados en flagrancia significa que las autoridades consideraron que estaban cometiendo o participando en una conducta delictiva en el momento de la intervención. Será el Ministerio Público quien determine exactamente cuáles son las circunstancias jurídicas de cada caso. Ahora bien, el operativo de Concordia no fue el único aseguramiento registrado en esta serie de acciones. En un hecho distinto, personal de la Secretaría de Marina realizó labores de patrullaje preventivo en el poblado de Estación Dimas, municipio de San Ignacio, donde localizó un fusil de asalto, 2 cargadores y 16 cartuchos útiles.
Este segundo hecho amplía el panorama de los operativos de seguridad en el sur de Sinaloa. A diferencia del cateo en Concordia, en Estación Dimas no se informó sobre personas detenidas. El hallazgo se produjo durante labores de patrullaje preventivo, lo que demuestra que las autoridades mantienen presencia en diferentes puntos del estado. La diferencia entre ambos acontecimientos también resulta importante. En Concordia, se produjo una operación planificada mediante una orden de cateo y terminó con 10 detenidos. En San Ignacio, el personal naval localizó armamento durante un recorrido preventivo. Son acciones diferentes, pero ambas contribuyen al objetivo de retirar armas de circulación. El fusil asegurado en Estación Dimas, acompañado por sus 2 cargadores y 16 cartuchos, quedó igualmente bajo resguardo de las autoridades. El arma podría ser sometida a pruebas periciales para determinar su procedencia y, eventualmente, establecer si fue utilizada en algún hecho delictivo. La suma de ambos operativos muestra que las fuerzas de seguridad están realizando acciones simultáneas en diferentes municipios de Sinaloa, aunque no necesariamente exista una conexión entre los dos hechos. Ambos forman parte del contexto de seguridad que enfrenta el Estado. En Concordiao, el volumen de armas y municiones aseguradas es considerablemente mayor. 12 armados largados, 70 cargadores y más de 3.300 cartuchos representan un decomiso importante. En San Ignacio, el hallazgo fue de menor dimensión, pero igualmente significativo porque permitió retirar de circulación un fusil de asalto y municiones. La pregunta ahora es qué ocurrirá con los 10 detenidos. En los próximos días, el Ministerio Público de la Federación deberá determinar su situación jurídica. Las autoridades tendrán que presentar los elementos de prueba obtenidos durante el cateo y definir los delitos que correspondan a cada persona. También será necesario conocer las nacionalidades de los 7 extranjeros. Esta información podría aportar elementos adicionales a las investigaciones, especialmente si alguno de ellos tiene antecedentes en otros países. Pero hasta que se publique información oficial, no es posible afirmar que los extranjeros pertenezcan a determinada organización internacional o que hayan llegado a Sinaloa con un propósito específico. La presencia de extranjeros dentro de grupos criminales no es un fenómeno que pueda explicarse automáticamente por una sola razón. Existen diferentes posibilidades y cada caso debe investigarse individualmente. Precisamente por ello, las autoridades deberán determinar el historial de cada uno de los 7 detenidos y la naturaleza de sus vínculos con los otros 3 sospechosos. Otro punto que podría ser determinante es la posible relación entre los detenidos. ¿Se conocían previamente? ¿Vivían juntos en el inmueble? ¿Quién tenía el control de las armas? ¿Quién era responsable de las comunicaciones? ¿De dónde provenían los vehículos? ¿Quién proporcionaba las sustancias? Estas son algunas de las preguntas que deberán responder los investigadores. También será importante conocer si el inmueble era rentado, prestado o propiedad de alguno de los detenidos. El origen y uso del inmueble podrían proporcionar información adicional sobre la estructura que presuntamente operaba desde allí. La investigación podría incluso extenderse hacia otros municipios si los dispositivos decomisados contienen información que conduzca a nuevas ubicaciones. Los teléfonos, radios y otros equipos electrónicos pueden proporcionar datos sobre contactos, movimientos y posibles colaboradores. Sin embargo, cualquier conclusión deberá esperar los resultados oficiales. Por ahora, el principal dato es contundente: en 10 personas fueron detenidas y se aseguró un arsenal considerable en Concordia. 7 de los detenidos son extranjeros y 3 son mexicanos, según la información proporcionada, aunque sus identidades todavía no han sido reveladas. La operación también representa un golpe contra la disponibilidad de armas en la zona. Cada arma larga asegurada es un arma que deja de estar disponible para cometer delitos. Lo mismo ocurre con los cargadores y las municiones. La cantidad de cartuchos asegurados, superior a 3.300, demuestra la magnitud del decomiso. La investigación deberá determinar si todo ese material pertenecía al mismo grupo y cuál era su destino. También deberá determinarse la procedencia de las metanfetaminas. Las sustancias ilícitas encontradas dentro del inmueble podrían proporcionar otra línea de investigación y ayudar a establecer si el lugar era utilizado únicamente para almacenar armamento o si también tenía relación con actividades de distribución. En este punto aparece una de las preguntas más importantes: ¿qué actividad realizaban realmente los 10 detenidos? La respuesta todavía no es pública. La información disponible permite hablar de presuntos integrantes de una estructura criminal, pero no permite establecer cuáles eran sus cargos o funciones.
tampoco permite saber si todos tenían el mismo nivel de participación. Es posible que la investigación determine diferentes grados de responsabilidad. Algunas personas podrían haber tenido funciones logísticas, otras podrían haber estado relacionadas con la seguridad y otras podrían haber tenido funciones distintas, pero eso solamente podrá conocerse mediante las investigaciones oficiales. Por esa razón, también resulta importante evitar etiquetar automáticamente a todos los detenidos como sicarios en términos jurídicos. Aunque el operativo haya sido descrito de esa manera, será el proceso correspondiente el que determine qué delitos se pueden acreditar y cuál fue la participación de cada persona. La información sobre los 7 extranjeros también debe manejarse con responsabilidad. Su nacionalidad no determina por sí misma su responsabilidad penal. Lo que determinará su situación será la evidencia existente en cada expediente. El caso de Concordia podría convertirse en una investigación de mayor alcance si los investigadores encuentran conexiones con otros hechos violentos ocurridos en Sinaloa. Las armas aseguradas podrían ser sometidas a pruebas balísticas, mientras que los equipos de comunicación podrían revelar contactos y movimientos. Si alguna de las armas coincide con casquillos encontrados en escenas del crimen, el expediente podría adquirir una dimensión mucho mayor. Pero nuevamente, esto es una posibilidad de investigación y no un hecho confirmado. Mientras tanto, la presencia de las fuerzas federales y estatales en la región continúa siendo fundamental. Sinaloa enfrenta un escenario complejo, con diferentes municipios sometidos a distintos niveles de presión criminal. Los operativos como el de Concordia y el patrullaje realizado en San Ignacio buscan reducir la capacidad de los grupos armados para desplazarse y operar. La coordinación entre Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Marina permite mantener acciones en diferentes puntos del territorio. Cada institución tiene capacidades y responsabilidades diferentes, pero el trabajo conjunto puede ampliar el alcance de las operaciones. El decomiso de armas también tiene un efecto preventivo, aunque no permita por sí mismo eliminar a una organización criminal, si reduce temporalmente su capacidad de fuego. Si las autoridades consiguen identificar de dónde provenían las armas y hacia dónde serían destinadas, podrían incluso avanzar hacia las redes de abastecimiento. La investigación sobre los vehículos podría aportar información similar. Las motocicletas pueden ser rastreadas para determinar su procedencia y propietarios. Si existen irregularidades en sus registros, podrían surgir nuevas líneas de investigación. En definitiva, el operativo de Concordia no debe analizarse únicamente como una captura de 10 personas. Es también un aseguramiento de infraestructura, armas, municiones, comunicaciones, vehículos y sustancias que podrían formar parte de una estructura criminal. El verdadero impacto del operativo dependerá de lo que ocurra después. Si las autoridades logran convertir los aseguramientos en información útil y esa información permite identificar a otros integrantes, ubicar nuevas propiedades o esclarecer delitos anteriores, el golpe podría tener un alcance mucho mayor. Si, por el contrario, no se encuentran conexiones adicionales, el operativo seguirá siendo importante por el número de detenidos y el volumen de armas retiradas, pero su impacto sobre la estructura criminal podría ser más limitado. La siguiente etapa estará en manos del Ministerio Público y de los peritos. Las armas tendrán que ser analizadas. Los cartuchos deberán ser contabilizados y clasificados. Las sustancias deberán ser examinadas. Los vehículos tendrán que ser revisados. El equipo de comunicación deberá ser sometido a análisis y las identidades de los detenidos tendrán que ser verificadas. Todo esto permitirá construir una imagen mucho más clara de lo que estaba ocurriendo dentro del inmueble de Concordia. También será importante conocer si los 7 extranjeros tenían documentación migratoria regular y si alguno contaba con antecedentes. En caso de encontrarse irregularidades, podrían abrirse procedimientos adicionales, aunque nuevamente dependerá de cada situación individual. Por ahora, el dato que más genera preguntas es precisamente el origen de esos 7 extranjeros. ¿De qué países proceden? ¿Cómo llegaron a Sinaloa? ¿Desde cuándo estaban en la región? ¿Tenían vínculos previos con organizaciones criminales? ¿Habían ingresado juntos al territorio mexicano? ¿O cada uno llegó por separado y posteriormente se integró al grupo? Son preguntas que probablemente formarán parte de la investigación. La ausencia de identidades oficiales también impide establecer si alguno de los detenidos será buscado previamente. Por ello, cualquier nombre que circule en redes sociales debe ser tomado con extrema cautela. En operaciones de alto impacto es frecuente que aparezcan rumores sobre supuestos líderes o integrantes de grupos criminales. Sin una confirmación oficial,
Esas versiones no deben presentarse como hechos. Lo mismo ocurre con la posible relación con alguna organización específica. Hasta ahora, la información proporcionada únicamente permite hablar de una investigación sobre presuntos integrantes de la delincuencia organizada. No se ha establecido públicamente cuál sería el grupo al que pertenecerían. Este punto es especialmente importante en Sinaloa, donde diferentes organizaciones y facciones mantienen disputas y donde una identificación incorrecta puede generar confusión sobre quién controla determinada zona. La situación de Concordia debe observarse entonces dentro de un contexto más amplio, pero sin atribuir automáticamente el operativo a una facción concreta. Lo que sí está claro es que las autoridades consiguieron retirar una cantidad importante de armamento de circulación, 12 armas largas, 70 cargadores, 3.376 cartuchos, metanfetauminal, equipo táctico, un equipo de radiocomunicación, 3 motocicletas. Y además, en el hecho distinto de San Ignacio, un fusil de asalto, 2 cargadores y 16 cartuchos. En conjunto, estos aseguramientos representan una intervención relevante en materia de seguridad. Ahora comienza una etapa menos visible, pero igual de importante: descubrir de dónde provenían todos estos objetos y para qué estaban siendo utilizados.